Televisora Andina de Mérida presenta desde este momento Agenda Administrativa. Con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Hola, ya estamos en Agenda Administrativa, dispuestos a llevarles a ustedes, nuestros televidentes, información importante que se ha generado en la Universidad de los Andes, Mérida y Venezuela. Agradecemos también a Televisora Andina de Mérida por permitir que este programa llegue a ustedes cada semana. Buenas noches, profesor Manuel. Buenas noches, Pierina. Como siempre, a la orden de ustedes en nuestro programa de Agenda Administrativa, a través de nuestra Televisora Andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Hoy vamos a tratar de hacer un programa muy bonito. Tenemos varias cosas que decirles a ustedes. Esperamos que todas sean muy buenas para toda nuestra comunidad. Y vamos a tener a un invitado, muy amigo, invitado de honor, el director de presupuesto de la universidad, el profesor Víctor Molina, que va a estar con nosotros y yo sé que nos va a decir también cómo está el presupuesto de la universidad, cómo influye el presupuesto en este instante en el funcionamiento universitario y muchas cosas más. Mientras tanto, entonces vamos a comenzar con el resumen que nos pasa nuestro cuerpo de periodistas. Vamos a ver, por aquí tenemos entonces, el lunes y martes hicimos unas jornadas de impuestos sobre la renta. Mire, muchísima gente declarando el impuesto sobre la renta. Y me di cuenta que pocos de los que declararon, pues, tenían que pagar impuestos, porque los sueldos en la universidad son tan bajos que más bien el impuesto quedó debiéndole a la gente que fue a declarar el impuesto. Estas jornadas se hicieron con el CENIAT y le agradecemos mucho, pues, la dirigencia que hizo y todo el trabajo que se hizo desde el CENIAT por el licenciado Jesús Balsa. Entonces, Jesús, 1.000.000 de gracias por todo, licenciado Jesús Balsa. 1.000.000 de gracias a el personal que trabajó con nosotros en el vicerrectorado. Ahí podemos ver una de las fotos y como ven, pues un gran número, muchísimas personas fueron al vicerrectorado administrativo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Total que unas jornadas muy buenas, muy numerosas, excelentes. Gracias también a nuestros buenos amigos del CENIAT. Así es que sigamos trabajando de esa manera, todos unidos, universidad, instituciones del Estado venezolano. Ahí estoy yo, que no pago impuestos porque soy jubilado. Pero tiene que declarar. Pero que sin embargo debo declarar el impuesto y ahí no tengo problema. Eso por un lado. También ayer, el día lunes, hubo un acto muy bonito en el vicerrectorado administrativo donde nosotros entregamos unos certificados de que se hizo un curso de asistente administrativo para el personal de nuestra Universidad de los Andes. Fue un curso, mire, excelente. Ahí está Maribí echando pinta. Un curso muy excelente. Otra de nuestras funcionarias también de Administración Central, está Mustafa también ahí. No sabía que él iba a hacer ese curso, ¿no? Así. Y miren, señores, ahí lo tenemos. Y tomando fotos además, ¿no? Junto con Rubén Darío, que estuvo allá acompañándonos. Fue un acto, pues, desde las 2 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde casi. Y se le agradece al CENIAT. Ahí están los directores, la gente directiva del CENIAT. Se le agradece bastante. Está la profesora. Y esperamos hacer otros cursos con el CENIAT. Los del INSE.
curso del INSE. Con el INSE. El INSE, ahí está la gente del INSE. Señores, ese curso fue dictado por el INSE. Ahí está la gente del INSE colaborando con todos nosotros. Esperamos hacer otros cursos con el INSE, ¿no? Estaba la profesora, estaban los directivos del INSE, un comportamiento, y esa debe ser la universidad, ¿no? Ahí está el grupo, esa debe ser la universidad, debe estar unida con las instituciones del Estado, todos igualitos, todos iguales, haciendo cursos y mejorándonos siempre día a día. Vamos a hacer otros cursos, tienen que estar pendientes. También aquí en Mérida hubo unas pruebas ciclísticas, ¿no? Ya tenemos las fotos también de las pruebas ciclísticas, la prueba del Gran Fondo Collado del Cóndor. Y esa es otra cosa en el cual la universidad tiene que funcionar, ¿me entiendes? Tiene que estar de la mano con todo lo que sea el deporte merideño. Antes, por ejemplo, cuando yo era decano de FACES, la FACES era campeona de todas las universidades del país. ¿Te recuerdas? Sí, Víctor, claro, ¿ah? yo recuerdo. ¿Te recuerdas? Sí, sí, Que claro. tú eres el recogebate, Víctor. Yo era el recogebate, sí. Sí, señor. Eso hace como 20, 30 años. Y era la FACES la número 1. Recuerdo que en este instante me estoy recordando, ¿sabe de quién? De Antenor Guevara. Así es. ¿No es así? Así es. Antenor Guevara colaboró con nosotros. Esta es la flamante directora de Fomento. Y una de nuestras Compañera del participantes programa, precisamente fue la profesora Carolina Santiago, que llegó hasta el Collado del Cóndor. Entonces yo creo que Carolina debe de decirnos su experiencia hasta allá, de cómo fue eso, esa carrera, etcétera. Bueno, un ¿Tú saludo llegaste hasta arriba? Sí, Ok, maravilloso. llegué. No me monté en un carro No, ni no. nada por el estilo, ¿no? Llegué desde... Bueno, de verdad que en mis planes no estaba en hacer el Collado del Cóndor. Jamás me imaginé que lo iba a hacer. Y de verdad quiero agradecer y quiero, más que todo, esto es una experiencia que debe servirnos a todos. ¿Por qué? Porque yo salí de mi casa a ir hasta Mucurubá y a encontrarme a los ciclistas amigos míos, que Nelson, Santiago, que pertenecen a Viceaventura y ahorita pertenecen al Estado. Y cuando yo llego a Mucurubá, que era mi plan, resulta que estaba la gente, todo trancado, estaba la gente del pueblo. ¿Tú conoces a ese, Carolina? Sí, ahí, eso es lo que quiero, ahorita quiero llegar allá. Sí. Entonces, cuando llegué a Mucurubá, no me pude parar y me dio pena bajarme ahí y seguí de largo. Dije, voy a llegar hasta Mucuchíes. Y bueno, seguí a Mucuchíes y ahí me encuentro a ese señor que está ahí, que se llama Inti. Resulta que estaba en Mucuchíes y nos encontramos y me dice, ¿para dónde vas? No, yo voy a llegar hasta Mucuchíes y me regreso. Y me dice, no, te ves muy bien, vamos a seguir. Y bueno, con él seguí y llegué hasta el Collado. Pero ¿qué quiero decir? Que nada en esta vida se hace solo. Ajá, así es. Sino que el trabajo en equipo es algo tan increíble y a esta universidad eso es lo que nos hace falta. De verdad que usted puede encontrar cualquier meta si usted encuentra un acompañante, un trabajo en equipo, ¿verdad? Así es, correcto. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Yo no tenía planificado llegar jamás. Primero que no me había preparado para llegar hasta allá. Y sin embargo, bueno, llegué. ¿Gracias a quién? Gracias a Inti, que fue quien me apoyó en todo momento y no me rendí. ¿Le hace falta a la universidad un equipo ciclístico? Sí, un equipo ciclístico, pero no precisamente montado en unas ruedas. Montado, trabajando. Y esas ruedas nos hace falta a todos, montarnos ahí. Y estoy seguro que la Universidad de los Andes va a recuperar todos sus espacios. Así como se hizo el curso de asistente administrativo, para eso está el INSE. ¿Para qué está la universidad? Para hacer ciencia. Mire, esa es la diferencia. Nosotros tenemos que montarnos en los patines donde tenemos que estar, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros tenemos que darle mérito al que tiene que ser.
Nosotros agradecemos al INSE totalmente porque él se encarga de preparar Sí, técnicamente señor. Yo estoy muy a agradecido esas con el personas, INSE. ¿verdad? Entonces Mucho. nosotros, yo se lo digo, En yo he nombre de la aprendido universidad. incluso hasta coser a través de un video de YouTube. Claro. Lo único que yo no he podido aprender en YouTube ha sido hacer ciencia. Entonces, esa es la diferencia entre lo que hace el trabajo del INSE y lo que hace la Universidad de los Andes. Pero hace falta un equipo ciclístico en la ULA. Claro que lo hace falta. Claro. Y eso, además eso favorece, ¿me entiendes? Ese es un ejercicio físico, me supongo, y además le da renombre, ¿no verdad? Le da Sí, renombre. ¿no? Y además la universidad tiene muchos atletas, hay muchos empleados, profesores Sí, que realmente se deportistas, dedican. sí. Exactamente, pero es lo que yo le digo. Entonces, el trabajo bueno. en equipo es importante. Entonces, bueno, chévere. Ay, ya nos están haciendo señales el hijo de Mustafa de que regresamos en breves segundos. Bueno, estamos de regreso con Agenda Administrativa, profesor Manuel. Yo Bueno, creo le que voy a tenemos quitar unos mucha minutitos información. ahí a Víctor, que siempre le tocan los tres negros. Por un lado, yo vi Memo envió unos cortos, ¿no? Ujú. Un flash donde hablaba de reclasificación, ¿no? Ujú. Y decía que el vicerrectora, yo hice la diligencia en Caracas sobre reclasificación. Inclusive me apoyó William de presupuesto, la dirección de presupuesto. Y lo que tenemos que hacer, vamos a reunirnos y demás. Menos críticas y más trabajo. Menos críticas. Yo estoy ahí todo el día. Si me fijan un sábado nos reunimos. Si me fijan un domingo nos reunimos. Un lunes, un martes, un miércoles a la hora que sea. Ahí no tenemos problema. Seguimos con la fe de vida que es hasta el 30 de abril. Necesitamos, señores, tener constancia de que estamos vivitos y coleando. Eso es demasiado importante. Sí, señor. Señor, hay que llenar la fe de vida. Entonces se les recuerda. Eso lo hacemos en unos minutos, además. Eso no es problema. Con respecto a la declaración del impuesto, ya saben que es hasta fin de este mes. 31 de marzo. 31 de marzo. El año pasado yo recuerdo que dieron 15 días más, ¿no? No. Ya eso, ya desde hace varios años, esas prórrogas no se dan a nivel No se dan. No. Ya. Bueno, entonces, señores, ya saben, queda entonces hasta el 31 de marzo para hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Lo peor que le ocurre a Mérida en este instante, los cortes de electricidad. Uno no sabe dónde está. Uno, si llega una hora, se encuentra con que no hay electricidad, no puede hacer las cosas, total, que es un tremendo rollo con la electricidad. No sé, señores, qué vamos a hacer con los cortes. Yo me supongo que el señor gobernador del estado pues, debe estar preocupado, al igual que uno. Bueno, Pero tiene que haber un plan ya. Si el país va a cambiar, tiene que cambiar todos esos planes de electricidad. Y además de eso, también yo quería hablar, y vamos a comenzar con eso, ¿no, Víctor? Tú querías hablar algo sobre electricidad, ¿no? Claro, que la presidenta de la República encargada habló de que había 45 días de racionamiento. Incluso en Caracas ha habido problemas de luz, o sea que no está fácil. ¿Y por qué no está fácil? Porque, bueno, ya lo anunció la presidenta, si lo anunció Dice la que presidenta, porque hay mucho sol. exactamente, por los problemas climáticos. Entonces nuestra periodista Pierina dice que tenemos que usar un paraguas para que no nos dé el sol y así vamos a tener electricidad. Bueno, a comprar paraguas. Sí, ¿Ah? cuidarnos Y así no tenemos sol. todos.
Sí, señor. No queda más. El sol hace falta, ¿verdad? Sí, la vitamina D. La vitamina D. Yo oí algo de eso. Que el problema está con el sol, ¿no? Sí. No, pero... Oye, vamos a aprender ahora en nuestras casas a hacer el bloqueador para poder protegernos del sol. Exactamente. Porque está caro el bloqueador también solar. Todo. Resulta el sol. Bueno, mira Víctor, y mira Carolina, mira Pierina, mira Rubén, mira Mustafa, mira el hijo de Mustafa. Todos. Yo no me explico, ¿no? Aquí este programa lo hacemos con mucho respeto, porque lógicamente lo hacemos a través de una televisora que se merece y además que ha dado muestra, ¿no? Así, de ser una televisora sumamente respetuosa en todos sus programas de la televisión. Pero yo me hago una pregunta entonces. ¿Qué esperará la presidenta de la República para solucionar el problema de los venezolanos, que todos los venezolanos, pues prácticamente gran parte están pasando hambre? ¿No así? Gran parte. Estamos pasando hambre, gran parte de los venezolanos. ¿A qué me llama a mí la atención? ¿Qué me llamó la atención? Aquí lo tengo anotado. Por ejemplo, la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue de 130 bolívares. Cóntale, ¿cómo va a haber una pensión para los pensionados, para esas personas de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta edad? ¿Cómo va a haber una pensión de 130 bolívares? ¿Qué se puede obtener con 130 bolívares? Y Víctor le va a decir algo todavía que da más tristeza, ¿no? Cuando llega el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no es así? Y llegan 12 bolívares con 50 céntimos. ¿Cómo va a ser posible que a un papá y a una mamá se le pueda homenajear en su día con 12 bolívares, señores? Y como me decía Víctor, es mejor que no den nada. Claro. ¿Ah? Porque 12 bolívares, ¿o no, Pierina? Es más lo que se gasta administrativamente en el trámite. Ajá. ¿Qué opinas entonces, Víctor? Tienes la palabra, Víctor, para que nos hables de todas esas partidas que llegan y la situación que estamos viviendo entonces en la universidad y en toda Venezuela con el presupuesto, con las asignaciones. Sí, Manuel, el tema salarial es un tema delicado en el país, es un tema que ha generado muchas expectativas en lo que es este primer trimestre del año. Muchas personas están ya deseando y anhelando el famoso aumento. Pero fíjate una cosa, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el año pasado cuando nos hicieron hacer una maqueta de 12 bolívares para celebrar el Día de la Madre y 12 bolívares para celebrar el Día del Padre. Yo la verdad que yo no entiendo cómo se puede llegar a este nivel de darle 12 bolívares a un trabajador universitario, a un trabajador, no sé si al resto de la administración pública esto fue extensivo, pero es preferible no dar nada, Manuel. Yo creo que se gasta más administrativamente que los 12 bolívares que tú le das. Yo la verdad que a veces me pongo a pensar por qué se hizo eso, por qué llegamos al colmo de que nos dieran un bono de 12 bolívares. Pero bueno, no importa. El tema ahorita es mirar de aquí en adelante. El pasado ya es historia, el futuro no lo conocemos, pero estamos viviendo un presente que necesitamos de una vez por todas respuestas que sean satisfactorias para una población que ya tiene muchos años pasándola mal con el salario que tenemos. Y yo tengo que hablar por el trabajo universitario, obviamente, que es el que, digamos, conocemos más la realidad de ese trabajo universitario. El tema salarial no es un tema fácil porque es un tema también estructural, hay un problema estructural en el país y se tiene que también resolver a la par. Decir que ahorita el aumento de salario que se va a anunciar el 1 de mayo puede ser 80, puede ser 100, puede ser 120, la verdad que lo desconocemos, Manuel, porque hay una arista bien complicada en el país. Este es un país que tiene 3 millones de trabajadores activos, 5 millones de jubilados, y un aumento, supongamos que los 8.000, 10.000 millones de dólares que se piensa puedan ingresar en los próximos meses al país por el tema petrolero, si tú le divides entre 8 millones de personas, te da $1.000 por persona, pero en lo que de acá a lo que termina el año, ¿no?
Y eso nos lleva a pensar que si lo divido entre lo que queda del año, pueden ser $100 por persona. Y sabemos también que el Estado venezolano no va a destinar todo el dinero de la renta petrolera a dárselo en aumento de salario al sector activo, al sector pasivo que tiene el país. Pero también entendemos que tiene que hacerse una política ya seria en materia salarial. El tema prestaciones sociales, retroactividad de prestaciones sociales, es complicado para el gobierno porque, bueno, aquí hay personas, mira Manuel, que se jubilaron desde el 2012 y todavía no han recibido. Yo no las he no recibido. Han recibido prestaciones sociales. Yo no he recibido las prestaciones. Eso es muy importante, Víctor, mira. Y me disculpa, ¿no?, que te interrumpa. A nosotros desde Caracas, la OSU nos solicitó, inclusive nos dieron 24 horas, 72 horas, para que enviáramos a Caracas la deuda que teníamos con el personal que se había jubilado desde el año 2012, ¿no? Sí. Y entonces se hizo un trabajo, oye, fabuloso, ¿no? Así. Eso se trabajó mañana, tarde, noche, y enviamos el listado del personal jubilado con la deuda de las prestaciones sociales. ¿Qué sucedió en Caracas? Sucedió lo de siempre, engavetaron lo que nosotros habíamos enviado. ¿No es así? La solicitud del pago de prestaciones sociales al personal jubilado de la Universidad de los Andes, personal obrero, personal administrativo y personal docente. Total, que esa es una deuda que el Ejecutivo Nacional tiene con el personal universitario y con el personal del país, ¿no es así? Claro, con el personal del país, no solamente con el universitario. Mire, las deudas que se tienen hay que cancelarlas, Víctor. Bueno, creo que esa debe ser la doctrina, ¿no? Claro. Si usted tiene una deuda, pague su deuda. Claro. La puede pagar en pedacitos, la puede pagar completa, la puede pagar la mitad hoy y en un año paga la otra mitad. Pero es ilógico que el trabajo del personal jubilado de nuestra universidad, que después que un personal que le ha dado la vida a la universidad durante 40 o 50 años, Víctor, que se merecen esas prestaciones para, señores, hacer muchas cosas, arreglar sus casas, poder con tantas miles de cosas que se le presentan a una persona que se jubila que no tiene sueldo. Porque en este instante el personal universitario no tiene sueldo y se jubila sin sueldo. Entonces, lo menos que debería de hacer el Ejecutivo Nacional es, señores, vamos a cancelarle lo que por justicia se ha ganado una persona. Aquí no se está pidiendo regalos de ningún tipo, no, es lo que le pertenece a cada quien. Ya Víctor Molina, que es, bueno, en presupuesto, maneja el presupuesto universitario del país y toda la parte financiera mejor que cualquier persona en el país, que cualquier técnico o cualquier profesional en el país. Ya nos decía a nosotros, ¿cómo va a ser posible que el día de la mamá le den 12 bolívares a una persona? Yo quiero hacerle una pregunta al profesor Víctor. Adelante, Carolina. Mire, profe, porque le hago esa pregunta porque él es profesor de una materia muy ligada a esto, ¿verdad? La laboral. La laboral. Yo le hago una pregunta. Vamos a ir atrás, antes del 3 de enero, ¿verdad? Sí. Donde la situación económica país era un poco difícil porque sabemos cómo estaba Estados Unidos con Venezuela. Sin embargo, el gobierno pagaba $120 del bono de guerra y 40 de las estatique, ¿verdad? Y teníamos los 130 de salario. Mi pregunta es... 130 bolívares. Sí, sí. 130 bolívares de salario. Mi pregunta es, pasamos una línea antes del 3 y después del 3. Después del 3, el primer anuncio que hace la presidenta encargada era, ella fue la que generó esas expectativas. Sí, señor. Los salarios. Sí. Ahora se justifica que por qué
no se puede aumentar el salario cuando antes no había ingresos petroleros porque se desconocía y ahora que entra justificamos que no se puede aumentar el salario. Bueno, y queda la pregunta para el próximo negro. Ya nos están haciendo señales a nosotros que ya regresamos en breve segundo. Muy interesante la pregunta. Sí, señor. Ya. Seguimos en agenda administrativa analizando la situación del universitario, del trabajador. De todo, de toda Venezuela. De toda Venezuela. Vamos entonces, hizo una pregunta la profesora Carolina Santiago. Una pregunta, no, una parte de la conversación nuestra, ¿no? Es que eso está en la calle, la gente no se bueno, explica esa Víctor, situación. Sí, ustedes dos discutan. Este es un tema que es bastante complejo, Carolina. Y es muy complejo porque fíjate lo siguiente, y fuera del aire estábamos haciendo un comentario que obviamente debemos también sacarlo a lo que es la discusión en este programa. Fíjate lo siguiente, si yo quiero pensar en un salario mínimo decente para el trabajador venezolano, yo debo arrancar lo que vale una canasta básica, que no soy yo el que digo cuánto es, pero quienes estudian las empresas que determinan lo que vale la canasta básica para poder subsistir en una economía, hablan que en Venezuela debería estar por lo menos en $700, ¿sí? Nosotros teníamos un ingreso mensual indexado, porque acá así se le llama al ingreso de guerra económica y se le llama al cesta ticket. Obviamente que ya hablar de salario mínimo es algo más folclórico que otra cosa, porque el salario mínimo en este país no llega ni a los 15 centavos de dólar. Exactamente. En cualquier momento pasará a ser negativo eso, ¿no? Pero el tema está en que nosotros teníamos un ingreso mínimo mensual. Ese ingreso mínimo mensual era de $160. Si yo me voy a pensar en un piso para arrancar con un salario mínimo, deberíamos de convertir en todo caso el bono de guerra económica en salario. ¿De dónde se ha venido pagando el bono de guerra económica indexado y el bono del cesta ticket indexado? Se ha venido pagando de una política monetaria del Banco Central de Venezuela que va haciendo que esa brecha o que ese BCB día a día se devalúe o pierda poder adquisitivo en 4, 5, 6 bolívares. Fíjense que antes lo veíamos más poquito, 0,50, un bolívar. Ahorita es muy agresivo porque ya tú miras el del lunes y miras el de hoy y ya ves una diferencia de 5, 6 bolívares. Incluso más. Y esa es la política monetaria que se aplica desde el Banco Central de Venezuela para poder conseguir el financiamiento de pagar bono de guerra económica indexado y cesta ticket indexado. Dentro de varias cosas que tiene que cubrir el Estado, pero que a nosotros nos interesa el tema salarial. O sea que el gobierno no va a paralizar la devaluación de la moneda. Yo no lo veo a corto plazo todavía, Carolina, yo no lo veo a corto plazo. Mira, cualquier aumento que exceda la capacidad del Estado para pagar esta deuda laboral que tiene con nosotros va a salir definitivamente de la política monetaria de devaluación y que lo estamos viendo todos los días con ese cambio tan agresivo de BCB. Fíjate que la inflación, cuando tú le preguntas a un economista, bueno, háblame de por qué se da la inflación en los distintos episodios de la vida o de las décadas del mundo, esos economistas dicen, bueno, en algunos casos son problemas bélicos que ocasionan la inflación, como sucedió en Alemania, Segunda Guerra Mundial, o problemas asociados con crisis política, o problemas asociados con la excesiva maquinita haciendo dinero inorgánico,
conflictos políticos, una masa monetaria lo que está... le genera la sí, inestabilidad. La inestabilidad. Entonces, eso han estado asociados. En este caso, el de Venezuela, en los últimos meses está asociado a una brecha cambiaria, en donde ya el comerciante le da miedo vender porque vendiendo pierde. ¿Y por qué vendiendo pierde? Porque cuando va a reponer la mercancía que compró, que vendió, el dinero ya no le alcanza, y eso agrégale un crédito bancario, un financiamiento que es muy exclusivo para algún tipo de empresa, y adicionalmente lo costoso que a ti hoy en día resulta que la banca te preste dinero, porque aparte de que queda un dinero bloqueado en el banco, que está referenciado en divisas, una tasa de interés que no perdona y unas cuotas que se están indexando todos los meses, pues hacen que un empresario en este país ser comerciante es un tema de valientes. Yo considero que hoy en día un empresario en Venezuela es una persona valiente, y si a eso le agregas la gran carga tributaria que se da después de usted obtener su utilidad neta, es decir, cuando está su ingreso, le resta su costo de la mercancía, le resta su gasto operativo, lo que a usted le queda, el 50-60%, se lo lleva una carga tributaria que para mí es demasiado excesiva en el Estado venezolano, pues hace que la verdad sea un valiente. Ahora, regresando otra vez a recoger el tema, deberíamos arrancar de por lo menos considerar el bono de guerra económica salario, porque es que yo no sé cómo explicarle a un estudiante mío en la universidad del posgrado que el bono de guerra económica no es salario. Se lo dan por la relación pactada, no para prestar el servicio, se lo dan por prestar el servicio. A usted le da un dinero que usted hace lo que usted quiere con lo poco que puede hacer con ese dinero, pero usted decide qué hacer con ese dinero. Así es. ¿Sí? Entonces, tiene todas las características de salario, o sea, en ninguna parte, yo no sé cómo decirle a un estudiante que eso no es salario. Que entonces, la teoría no se ajusta a la realidad. A la realidad. Entonces, en este caso específico, deberíamos arrancar pensando que el gobierno debería considerar un punto de arranque, el de guerra económica, y tratar en la medida de lo posible de respetar, en este caso, las convenciones colectivas. Porque entonces, recuerda que la mayor parte de las convenciones colectivas arrancan para establecer el salario base de un trabajador, arrancan del salario mínimo y él comienza a aumentar en la medida que se respeta una meritocracia, un estudio. Por escalas. Claro, tú ves un profesor que hizo un doctorado, que hizo una maestría, que hizo un doctorado, que da materias de pregrado, que da materias de posgrado, y gana lo mismo que cualquier persona que no haya hecho absolutamente nada, y no es porque no tenga el derecho, sí lo tiene, pero ¿dónde está el mérito de usted haber estudiado? ¿Dónde está el mérito de que un profesor titular debería arrancar el salario tabla de su convención colectiva con 5 salarios mínimos? Entonces, si tú me conviertes 5 salarios mínimos, lo multiplicas por 5, un profesor con doctorado, que se ha formado para enseñar, porque un país debe crecer agarrado de la mano de su educación superior. Así es. Y pareciera que aquí no se ha terminado de entender esto en los últimos años. La universidad hace desarrollar al país. La universidad es el pilar fundamental a tener gente educada, formada, preparada, saliendo adelante. Fíjate que todos nuestros profesionales se han ido a otros países y están destacando de directores de hospitales, de clínicas, al frente de institutos de investigación de universidades en otros países. Hay un profesor de la Facultad de Ingeniería que está dando clase ahorita en Inglaterra, se me fue el nombre de la universidad, muy importante en el mundo. Entonces tú dices, oye, estaba aquí dando clase en La Hechicera, y de la noche a la mañana pues está transmitiendo sus conocimientos en otra parte. ¿Y dónde fue formado? En la Universidad de los Andes. Entonces, fíjate, Carolina, regresando, ¿no? Es que el tema es complejo, sí, ¿no? Y tiene muchas aristas. Sí, claro. Y de ahí entonces respetar las primas académicas, de antigüedad, las primas de hogar, las primas familiar, las primas... Entonces, tú, el salario mínimo para nosotros es muy importante que sea definido en el futuro, y yo aspiro que no debería ser menor al bono de guerra económica. Sin embargo, los números me hacen pensar que posiblemente el salario mínimo se ubique entre 80 y 100 dólares. No hay nada que me haga pensar distinto a eso, ¿sí? El tema es ahora la retroactividad de las prestaciones sociales. Porque aunque es un derecho adquirido, aquí hay que pensar en reformar la ley. Yo no estoy hablando de quitar las prestaciones, cuidado. Yo estoy hablando que la ley tiene 2 métodos. El de la garantía de las prestaciones sociales, donde tú ahorita sabes cuánto te ganaste este mes de prestaciones, y aquel que es la retroactividad, dependiendo del número de años, yo multiplico por el último salario. ¿Qué piensa, por ejemplo, un empresario?
que si yo a Carolina le aumento ahorita $100 y Carolina tiene conmigo 10 años, ya ahorita tengo una deuda con Carolina, no de $100, de $1,000. Caldera hizo algo en el 97. Caldera quita la retroactividad de las prestaciones sociales. Epa, las quitó Caldera, el papá, la persona que se dice en materia laboral de la ley orgánica que tenía ese entonces, tenía el trabajo, sí. Fue el precursor, fue el... Entonces, además, los libros publicados por él han servido como doctrina. Como doctrina. Entonces, fíjate una cosa, Manuel. Se trata de que Caldera en el 97 dijo, epa, la retroactividad le está haciendo daño al país. Dejamos las prestaciones sociales y él las dejó 5 días por mes, recuerdo. Cada mes que pasaba usted se ganaba 5 días y 5 días y usted al año podía pedir el adelanto de prestaciones sociales de su dinero. Y él quita la retroactividad porque él entiende que el empresario no quería dar aumentos de salario precisamente por eso, porque te genera una deuda altísima. Entonces cualquier $100 no son $100, sino tengo 10 años, ya tengo una deuda contigo. Pero Víctor, entonces ¿cómo se hace? Porque hay una deuda. Claro, pero es que no puede aplicar para las personas que ya adquirieron el derecho. Exactamente. ¿Cómo no puede? ¿Cómo? Porque ya tienes un derecho sobre eso. Y claro, hay un derecho. Y el Estado tiene una obligación por con eso, usted. Claro, muy bien dicho. Es así como lo dice Carolina. Hay un derecho. Yo no estoy hablando, fíjate, hay un derecho y las leyes no son retroactivas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, nos queda otro para otro negro. Entonces seguimos con esta parte yo también tengo una pregunta. Del beneficio de las prestaciones sociales. Listo. Ya regresamos en breves segundos. Bueno, Víctor, fíjate, esto ha estado demasiado interesante, Víctor. Pero vamos a ver cómo lo entiende todo el mundo, ¿no? Así. Por ejemplo, el bono de guerra económica, estaría entre 80 y $100, ¿no? ¿Así? No. Recuerda que el bono de guerra económica está en $150 ahorita. Yo digo el salario mínimo. Lo que nos hace convertido salario mínimo, ¿no? ¿O no sería? No. A ver, mi punto es que el gobierno debería arrancar convirtiendo en salario mínimo por lo menos los que nos pagaban en bono de guerra económica. Por eso era 120. Era 120, se pasó ahorita a 150. Porque, Manuel, nada nos hace pensar, ¿sí?, de que el gobierno al momento de aumentar el salario mínimo vaya a mantener esos bonos. Porque ese bono... Perdón, Víctor. Entonces se pasa a salario, vamos a llamarlo así. El bono de guerra. El bono. Debería ser. Se pasa a salario que son $150. ¿Sí o no? Sí, debería. Ok. Y debería de haber un sueldo mínimo. De 130 bolívares. No. El salario mínimo, o sea, fíjate una cosa, Manuel. Sí. Nosotros partimos de que el salario mínimo en el país lo veníamos recibiendo, que es el bono de guerra económica. Lo único que eso no impactaba vacaciones, prestaciones, utilidades. Sí. Cuando tú te pones a analizar lo que dice nuestra ley orgánica del trabajo para trabajadores y trabajadoras, promulgada por el fallecido presidente de la República el 1 de mayo del 2012, en esa ley, en el 104 de la ley, si tú incorporas ahí, a ver si el bono de guerra económica encaja, para definir el salario, encaja perfecto. Vamos a ver, Víctor. $150 más $40. Hay un ingreso mínimo mensual de $190. Hay una interrogación entonces. ¿Cuánto debería de ser en definitiva? El salario mínimo. El salario mínimo. Esa es mi pregunta, para que lo entienda todo el mundo. Aquí tenemos $190, que no alcanza para comer, para pagar todas las cosas, para pagar las necesidades de servicio público. Gasolina, nada. Entonces,
La pregunta que se hacen los venezolanos es ¿cuánto debería de ser el salario? ¿Sí o no? Si tú me preguntas lo que vale la canasta básica, Imposible, Víctor. La es canasta imposible, básica claro, es pero de tú me dices- 600, 700 claro, dólares. $700, pero tú me preguntas Eso cuánto no- debería ser. Bueno, el cuánto debería Bueno, ser debería son ser, 700. debería de Bueno, ser lo la que canasta lo básica, que ¿no? establece el artículo Claro. 91 de la Constitución. Ok, todo Salario eso es justo verdad. para vivir. Pero con tu eso familia. no va a ser, No, eso vamos no a va ser sinceros. Eso puede estar entre 80 o 100 dólares. Yo no creo que el gobierno venezolano Ajá, vaya... entonces sería. Puede ser, la pero ya va, pregunta. Carolina, ya vamos. Tú dices que puede ser entre 80 y 100 Es dólares la más. impresión que a mí me da, porque está el Eso tema, daría. está el tema de los pasivos No, laborales. eso está Ya, bien. olvidándonos que ese bono de guerra sea salario. Eso sería 290 dólares, ¿sí o no? El no. Sí, ingreso sí. familiar, lo que le está diciendo. Usted está diciendo El ingreso familiar. Claro. Pero ¿qué estaba diciendo Víctor? Víctor está diciendo que el bono de guerra debería partir de que sea salario. Que se Sí. convierta en En salario. salario. Que sea salario. Sin utilizar otro salario 150 mínimo. dólares. 150. Más eso sería el ingreso familiar, sería 190 dólares. 190 el ingreso familiar. Mi pregunta, ¿cuánto debería de ser? Aquí lo escribí. El ingreso familiar a partir del día de hoy. Por ejemplo, lo que está diciendo Víctor, que es lo que yo entiendo, que si va a dar el bono de guerra 150, se elimina la palabra bono de guerra. Claro, se convertiría lógico. en salario. Claro. Más ese es mi punto. la cestatique. Porque el salario debería de aquí en adelante impactarte tus prestaciones sociales, tus utilidades, tus vacaciones. ¿Cuánto tu debería bono de vacaciones. ser entonces, en definitiva, el nuevo salario 190. familiar? No. Entonces no hay aumento. No, ya va. Es que usted habla de debería. Sí, lo que Si pasa le es que quitamos una la cosa, palabra Manuel, debería. mira, Manuel, no hay la certeza, o yo por lo menos no tengo, de que una vez que se establezca un salario mínimo, llame de 80, de 100, de que el bono de guerra económica lo conviertan en salario, no, yo no tengo certeza de que el gobierno va a mantener el bono de guerra económica. O sea, mi punto es que posiblemente eso no exista más sin un salario mínimo. Pero, Entonces Víctor, viene la pregunta de Pero- Manuel. Manuel dice, si tenemos 190 y suponte que me des un aumento de salario mínimo, me pongas el salario mínimo en 100, no me puedes quitar entonces el bono de guerra económica, porque entonces Exacto. voy a ganar menos. Claro. dinero. vas a ganar menos. Menos dinero. Claro. Esa es la interrogante que quiere decir. Ahí es donde yo voy, Claro. ¿me El profe, entiendes? pero no es así. Que saldríamos raspados entonces. Eso es lo que él quería Ese- llegar. Eso es lo que no puede Eso. ser. Ajá, ¿qué es lo que No está, puede ser. ¿qué es lo que está suponiendo? Claro. Que sea los 150 se mantenga el bono de guerra, más supuestamente los 60 que podría ser la cestatique, más el salario. O sea, que serían tres conceptos que entraría en el ingreso familiar. Tiene que Ese entrar, debe ser. tiene que entrar. Los tres conceptos. Eso es lo que Porque ahí si ya está la tenemos, confusión. Carolina, si ya tenemos 150 más 40, 190, que con esos 190 no alcanza para comer, ni para vestirse, ni para nada, ¿me Tendría que entiendes? ser 100 más. ¿Cuánto Sería- debería de ser el futuro ingreso familiar? O sea que si se No puede ser obtienen los 190. Los tres conceptos sería, póngale, 100 de salario mínimo, 150 del bono de guerra y 60 de la cestatique. ¿Y eso. cuánto sumaría eso? O sea, ya el ingreso 290 o 300 dólares. Exactamente, eso es lo que la gente tiene en la mente. Claro. Y esa es la confusión y eso es por eso ha sido el misterio del ingreso familiar Bueno, y el salario. ya que estamos en este programa, ese misterio tiene que acabarse ya, porque el venezolano no puede seguir pasando hambre y tiene que acabarse ya. Llámese como se llame, aquí tiene que haber un ingreso familiar que permita a los venezolanos poder comer, poder vestirse, poder no, y hacer pagar muchas las cosas. medicinas. Fíjate que disipando... Comprar la medicina, tener salud, ¿no es así? Fíjate, disipando la Entonces, duda, Manuel, disipando la duda. Si tú hasta ahorita, sin los ingresos petroleros extraordinarios que después del 3 de enero se comenzaron a hablar en este país, y venías pagando el bono Ahí de guerra está. económica, el cestatique, y lo hacías con una política monetaria que estaba anclada... sin ingresos petroleros. Sin ingresos Ese es, ahí está. Ahora el salario mínimo debería ser adicional Exacto. al ingreso Ese es. mínimo
mensual. Vamos a resumir. Ahí estaría. Vamos a Víctor, resumir. ese es. Sin ingresos, Debería. sin ingresos petroleros teníamos $190, que no alcanza. Sin ingresos petroleros. Ahora, con ingresos petroleros, ¿qué tenemos? Pues no puede seguir siendo $190. Tiene que ser $300 o $400. Claro. Es que es una cuenta muy fácil de sacarlo de Sabana de Mendoza, como soy yo. Sí. ¿Ah? ¿Me entiende? Y el tema de las prestaciones, Manuel, no vaya, Y el tema de las prestaciones. ¿Qué es lo que se está discutiendo a nivel, y me imagino que Pero, a nivel de empresario? Víctor, perdón, los comerciantes, ¿por qué no pagaron las prestaciones durante todos estos años No, también? los comerciantes han venido pagando prestaciones sociales. Han venido Sí, pagando. sí, sí. Entonces, ¿cuál es el Sí, problema? sí. Que ahora el gobierno debe entonces No, el problema, de Manuel, cancelar las prestaciones. el problema lo tiene el gobierno con sus empleados públicos. Ahí está el Claro. problema. Que es el Ahora, problema de nosotros. que es el problema de nosotros. Ahora, fíjate, nos quedan, ¿qué? 2 minutos. Dos minutos. no, Fíjate, con el rápido. tema de las prestaciones sociales, rápidamente, Sí. Manuel. El tema de no es eliminarla, es solo dejar una metodología como existía. Una metodología. cuando Rafael Caldera. Perfecto, Sí, yo estoy de acuerdo. Mantenerla y hace, porque es que, ¿qué es lo que hace el empresario? El empresario sí viene pagando las prestaciones sociales. Lo que pasa con el empresario es que eso. ha tenido que disfrazar los bonos Perdón, porque el pasivo laboral se eso, le hace muy se grande. mantienen las prestaciones con una nueva metodología. Con una nueva metodología. Pero hay una deuda de prestaciones con un que personal debe ser honrada. que debe ser honrada. Total. ¿Cómo debe ser honrada? Bueno, bien sea este año el 10%, el próximo 10% Pero más. es que el gobierno o el tiene muchas 20%, alternativas, emitir bonos. Lo de que la no deuda puede forzada. ser. Tiene Una vez lo muchas hicieron con maneras, nosotros. claro, Perdón, tiene que- lo que tiene no que puede haber- ser para resumir. Tienen Ya, instrumentos para hacerlo. resumir porque nos vamos. Es que sin ingresos petroleros teníamos $190 que no alcanza para nada en vista a la inflación que tenemos, a los 160. precios altos. Entonces, con ingresos petroleros, el ingreso familiar Tiene que tendrá que ser incrementarse. de 300 o de Claro. $400. Claro. Menos de eso no puede ser. Exactamente. Así de sencillo. Entonces, y esperamos, para terminar, que la ciudadana presidenta de la República, con todo el respeto, tome una decisión ya, que no espere el 1 de mayo. ¿Para qué va a esperar el 1 de mayo? Ya que el 1 de mayo se pasa mucha hambre. Entonces, si se toma la decisión ya, señores, todo el mundo va a quedar muy contento y muy agradecido. Sin embargo, hubieron unas declaraciones, incluso de Diosdado Cabello dice que va a aumentar el salario cuando terminen el bloqueo. Y eso me dejó a mí. Cuando terminen con el bloqueo. ¿El Así bloqueo dijo, que qué? las sanciones, lo dijo. Bueno, la eso será secretaria- en el año de la pera. Por eso, entonces. El año de la pera. Dentro de 50 años. Entonces, ¿qué se hace con los ingresos petroleros que han ingresado en todo y que siguen ingresando? Mire, otra cosa. Mire, del Golfo Pérsico, de todos esos países, no va a haber más petróleo. Va a depender el mundo de Venezuela. Y eso no lo dijimos en este programa. Va Pero a el depender, próximo programa está muy interesante. va a depender el mundo Tiene que venir de Víctor. Venezuela. Y del petróleo venezolano va a depender el mundo. Porque el petróleo se va a acabar en todos esos países. Porque, lógicamente, con la guerra no va a haber petróleo. Señores, nos vamos. Gracias a nuestra televisora andina de Mérida. Gracias, Víctor, por ese programa tan interesante que has participado. Lo mismo el equipo nuestro. Muy interesante, Víctor. Te felicito porque estás demasiado claro. Eso es lo que necesitamos en este país. Gente clara como tu persona. Y te lo digo de corazón, de corazón. Entonces, bueno, y gracias a Dios por habernos permitido estar en este programa. Y esperamos que para el próximo programa, que no va a ser en Semana Santa, porque el próximo programa en Semana Santa no tenemos programa, pero ya en el próximo programa ya podemos venir con nuevas noticias de la ciudad, del gobierno nacional a través de la presidenta de la República. Seguramente que sí. Si Dios quiere. Señores, nos despedimos. Gracias a Dios. Televisora Andina de Mérida presentó Agenda Administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios.